Cuando yo a lo largo de los últimos años he tenido discusiones con personas, por ejemplo, que son totalmente capitalistas, a mí me dicen que yo no soy de derecha, dicen, no, tú eres socialista, tú eres esto, un comunista. ¿Por qué? Pues porque resulta que yo no estoy 100% a favor del capitalismo puro y duro, libre, sin ninguna intervención del Estado. Me parece una locura, una locura. El gobierno tiene que tener cierto control en la economía del país. Los empresarios no pueden ser las personas con más poder en el país. Nosotros no podemos permitir que exista una clase económica que tenga la capacidad de comprar y vender políticos con total impunidad, como existe en ciertos países, como de cierta forma ha existido en Venezuela, con un grupo muy pequeño de personas representadas en ciertas familias que ha tenido el poder económico por ya unas cuantas generaciones y que han comprado y vendido políticos que han financiado campañas tanto de un lado como del otro, simplemente para que sin importar quién gana, ganamos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el interés nacional tiene que prevalecer. Y muchas veces el interés nacional y el interés de los capitalistas puro y duro no es necesariamente el mismo. Y les doy un ejemplo de ello. Si nosotros fuéramos a ver el escenario del Amazonas, por ejemplo, se pudiera sacar mucho dinero del Amazonas. Si no hubieran reservas, si no hubieran espacios en los que se estuvieran protegiendo a los animales que habitan allí, mucho dinero, una enorme cantidad de dinero se pudiera sacar del Amazonas. Entonces, si nosotros evitamos que exista algún tipo de restricción a que esto se pueda utilizar, que se pueda aprovechar de estos recursos naturales, ¿acaso ustedes piensan que compañías no van a efectivamente hacerlo cuando ellos saben que pueden lucrarse de una forma tremenda de hacerlo? Y hay personas que dicen, no, Aquaviva, pero aquí es donde las personas no permitirían que esa compañía lo haga porque las personas se opondrían a la idea de que estén talando el Amazonas y que estén erradicando esta especie. Pero si lo hemos hecho por décadas. Miren el estado en el que tenemos los océanos, ¿vale? Una vergüenza. La cantidad de animales que hemos llevado a la extinción por nuestras propias características, por nuestra propia humanidad, por la forma en la que nos comportamos, por la forma en la que vemos lo que es más fácil y conveniente para nosotros, sin pensar dos veces en qué tipo de daño o impacto esto está teniendo para el medio ambiente. Y ustedes piensan que personas se van a poner a llorar por los monos y por los pajaritos y por las criaturas que habitan en el Amazonas que están siendo erradicadas si ellos se están beneficiando desde el punto de vista económico. Si su país ahora resulta que la economía ha subido, los salarios han subido, resulta que ahora las compañías que se están beneficiando de aprovecharse de estos recursos naturales están ofreciendo productos que a la gente le gusta. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, IKEA. IKEA, que es una de las compañías, si no la más grande, una de las más grandes de muebles en el mundo. Y lo que ellos han hecho en países como Bulgaria y como Rumania, con la tala de árboles en lugares que deberían haber sido protegidos, pero debido a la corrupción de los gobernantes en respectivos países, terminaron haciendo desastres, desastres. Y para no, no, nosotros no sabíamos. Y sin embargo, les habían reportado docenas de veces grupos ambientales y les habían dicho, miren, mostrándoles videos. Hay un documental sobre esto, por cierto, si lo encuentro lo voy a dejar de vínculo en la descripción, que habla justamente sobre esto. Y no les interesó en absoluto porque era mucho más barato hacerlo de allí. Entonces, una vez más, tiene que haber limitaciones y por eso justamente que me parece que este tema es importante. Porque, a mi parecer, si nosotros nos perdemos en el dogmatismo de un lado u otro, lo que estamos diciendo es más importante que yo sea considerado un derechista total, que yo estoy totalmente en contra de esos oponentes, que esos oponentes son todos terribles. Eso es más importante que el hacer lo que es mejor para el país, que el hacer lo que está en el mejor interés de la nación y por ende de la ciudadanía. Eso es lo único que dicen esos políticos, que supuestamente son radicales de derecha o radicales de izquierda. Y por eso justamente es que desde hace ya un par de años yo he utilizado el título de nacionalista, nacionalista, porque el nacionalismo engloba las posturas que hagan falta para tu país. Y a mi parecer, si tú permites que la izquierda y la derecha defina que tú puedes o no puedes hacer algo que pudiera ser positivo o detrimental para un país, a mi parecer estás efectivamente jugando el juego de la política, pero no estás jugando el juego de tener en mente lo que es mejor para tu país. Y a mi parecer, esa debería ser la labor de un político, porque si no, ¿por qué estamos votando por ellos? Si un político únicamente está actuando de una forma para poder mantener el apoyo y para poder diferenciarse de sus oponentes, pero no tiene el interés de la nación en mente, ¿por qué estamos votando por esa persona?
Por eso que nosotros tenemos que exigir que los gobernantes que nosotros tengamos, sin importar en qué país estén, tengan por encima de todo el interés de la nación. Si ellos tienen una postura que no tiene sentido para ese país, sin importar si por adoptar esa postura lo pudieran llamar de esto, de aquello, que la adopte, que la haga sin miedo. Yo he visto muchas personas, por ejemplo, que son de la derecha más conservadora, más religiosa, y que piensan que por eso no pueden implementar leyes fuertes para el castigo de los criminales, porque tienen esa idea de que voltea la otra mejilla y que tienes que perdonar, y estos son criaturas de Dios, etcétera. Y por medio de eso ellos piensan que si ellos fueran a imponer, que por cierto, hay una gran lucha en este tema, porque recuerden cuando George Bush era gobernador del estado de Texas, él implementó una enorme cantidad de penas capitales y era una persona que tenía el apoyo de la gran mayoría de las personas religiosas, pero eso es porque Estados Unidos tiene una relación de religión y castigo a criminales diferente a lo que tienen muchos otros países occidentales. Estados Unidos es un país que la base religiosa del país, diría yo, es muy, muy fuerte con respecto al trato que deberían recibir los criminales. Pero en otros países este no es el caso. En otros países adoptar una postura radical, como la pena capital, por ejemplo, pudiera ser que perdieras el apoyo de tu base más religiosa. Y por eso, una vez más, vemos instancias en las que políticos no hacen lo debido justamente porque están simplemente tratando de ganar la mayor cantidad de votos o evitar perder la mayor cantidad de votos.